Ruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras múltiples vías de comunicación en YouTube, también en Twitter, en Periscope, @RCR750, y por supuesto a través de www.rcr750.com, donde pueden además ver todo nuestro material en vivo y también en diferido si no tienen oportunidad de verlo al momento. Pero ahí está toda nuestra programación y pueden pues conseguir todos los contenidos que les brindamos a diario precisamente para estar bien informados. Así que gracias como siempre por su sintonía. Y además este espacio llega gracias a ustedes, llega a ustedes gracias a Habibis Cakes. También todos queremos un postre ideal, no solo en sabor y presentación, sino también en precio. Y a veces pensamos que eso es mucho pedir, pero eso ya no será un cuento dulce, porque además llegó Habibis Cakes, el postre que siempre quisiste. Sí, como lo estás escuchando, Habibis Cakes te permitirá encontrar una variedad de dulces que además les puedo decir con toda propiedad que son deliciosos, son espectaculares: la pavlova de arequipe, chantilly, fresas, brownies con full chocolate, tortas tres leches, suspiros, pie de limón, trufas, marquesas, pionono y muchísimo más. Y además pueden conseguirlo en múltiples presentaciones: mini, familiar, individual, extrafamiliar, y además también preparan todo lo que necesitan de dulce para sus fiestas. Todo lo que necesiten: torta de cumpleaños, bautizo, matrimonio, graduación, lo que le pidan, Habibis Cake se los prepara. Así que pueden consultar su servicio de mesas de dulces y sin duda alguna les va a gustar, que se los digo yo. Pueden seguirnos en Instagram como @Habibis_Cakes y pueden hacer sus pedidos, que ellos se encargan de llevárselos hasta su hogar, porque más que un postre, somos un bocado de amor con Habibis Cakes, apoyando al emprendimiento nacional, al emprendimiento venezolano, y además en el mes del amor y la amistad, donde no hay un solo día para enamorarse, así que todos los días pueden ser días muy dulces. Bien, amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí se habla libertad, y hoy tenemos un programa muy especial, un programa que además me honra muchísimo poder conducir y poder además llevárselos a ustedes, porque si hay un tema al que debemos prestarle atención y si hay un tema al que debemos escudriñar, llegar al fondo, a sus entrañas, es sin duda alguna el régimen castrista cubano. Todos sabemos lo que ha ocurrido en América Latina. Son más de 6 décadas de un proyecto que no solo se queda en Cuba, que tiene tentáculos en toda América Latina y en buena parte del mundo, y que ha sido parte de un proyecto, ha sido parte de un plan. Esto no es nada improvisado, esto no es que les ha salido mal, es que realmente esto ha sido parte de un plan, de un proyecto, de una visión que se propusieron desde el primer día. Y en ese sentido queremos hoy precisamente llegar a ese fondo. ¿Qué fue lo que motivó a Fidel Castro a hacer esto? ¿Cuál es el proyecto? Y por supuesto, bueno, sobre todo preguntarnos por qué no hemos podido derrotar al régimen castrista cubano en estos más de 60 años. ¿Cuál ha sido el error de los demócratas del mundo y de América Latina al subestimar el alcance de este régimen? Y para eso, insisto, me honra muchísimo presentar a mi invitada, la doctora Hilda Molina, doctora en medicina, neurocirujana, neurocientífica, referente internacional de los derechos humanos, escritora del libro Mi Verdad, fundadora de la Asociación Civil Crecer en Libertad, y además, como lo dije en la presentación previa y en los anuncios, alguien que conoció al monstruo por dentro, que pudo hablar directamente con Fidel Castro, que conoció el plan con detalle y que además estuvo cautiva por 15 años en ese sistema y en ese mundo, y precisamente hoy su testimonio es más valioso que nunca. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos en Aquí se habla libertad. Gracias, Pedro. Gracias por comprender esto. Que algunos cubanos y tú también llevamos tanto tiempo tratando de que se comprenda, y hay tantos intereses que yo creo que se comprende, pero hay tantos intereses para que no se diga, que es muy difícil. Sí, tuve, a ver, no sé si la suerte o la desgracia de conocer al monstruo, ¿no? Así es. No, pero precisamente yo creo que hay que aprovechar que tenemos su testimonio, que tenemos su experiencia, y que además usted tiene mucho tiempo, además, hablando de estas cosas. Usted tiene muchísimo tiempo denunciando
como dice usted, pareciera que a algunos no les interesa mucho que esto se sepa o que se vea de esta manera. Pero yo quisiera comenzar con una pregunta que quizás nos pone en contexto a todos quienes la escuchamos en Venezuela y fuera de Venezuela. ¿Cómo comienza su relación con Fidel Castro? ¿Cómo comienza ese acercamiento a la Revolución Cubana? ¿Y cómo es que finalmente llega a estar tan de cerca hacia Fidel Castro y bueno, y a acceder a lo que usted ha llamado el plan macabro, ¿no? Sí, un segundo. Tenía 15 años cuando él llega al poder. Y hay que entender que él llega con un plan preconcebido, no es que él se deformó, que el poder lo deformó. Su plan era concretamente, y cuando yo digo algo, Pedro, por favor me consta, me consta. El plan era instalarse en Cuba, someternos a los cubanos y convertir a Cuba en una base de operaciones para su segundo objetivo, colonizar América Latina, construir digamos, un imperio antiimperialista. Él le llamaba la patria grande latinoamericana. O sea, dominar con sus ideas toda América Latina. Yo tenía 15 años cuando llega al poder, no tenía por qué haberme sumado, tenía toda mi vida, iba a estudiar medicina ya, etcétera, pero bueno, o sea, a mí me cautivó lo que él dijo que no cumplió. El honor al mérito, una patria perfecta, etcétera, 15 años del año 1959, no 15 años de ahora. Y bueno, me sumé a eso y fui una joven revolucionaria, estudié medicina, me hice neurocirujana, por el porqué del acercamiento a él, o de él acercarse a mí. Yo me doy cuenta que es mentira que Cuba es una potencia médica, me doy cuenta cuando era estudiante de medicina. Pasándole por arriba las leyes de él, busco información en el mundo que estaba prohibido. Lo hice por mi cuenta, porque yo no quería que siguiéramos engañando a los enfermos. Y al cabo de muchos años ya era especialista, ya había estado en Argelia como médico cubano, que estuve en Argelia ya como neurocirujana, y logré que importantes neurocientíficos del mundo se comprometieran conmigo a hacer un gran centro neurocientífico en Cuba, que era un hospital para los enfermos cubanos. Ese proyecto lo presento, no le hacen caso los burócratas de salud, pero a Fidel le llega una preocupación, que hay una joven científica, al cabo de años se entera que estoy en contacto con el extranjero, entonces me llevan delante de él, que es la foto que anda por internet, donde él me tiene el brazo por los hombros, y allí él me somete a un interrogatorio, porque como había una neurocientífica en contacto con el mundo sin permiso de ellos, preocupado, ¿no? Y al cabo del interrogatorio largo, se da cuenta que aquella mujer lo que tiene es el compromiso de los neurocientíficos del mundo de hacer un centro en Cuba. Para la personalidad de Fidel Castro, que alguien violando sus leyes tuviera un resultado, o sea, para la personalidad de Fidel, que alguien pensando con su cerebro y no con el de él hubiera logrado algo, fue un reto. Y a partir de ese momento no se separó de mí nunca más. O sea, aprobó que se hiciera el centro, que no era de ellos, ellos pusieron solamente el edificio, era internacional y él lo sabía. Y ya estuvo desde la construcción y se convirtió en visita asidua del centro, a conversar conmigo en ese centro horas y horas y horas. Primero, a tratarme de convencer para que estuviera en la política, pero yo creo que lo que estaba haciendo era lo que yo también estaba haciendo con él. Él estaba estudiando a aquella mujer que había violado sus leyes y tenía ese centro, había logrado ese centro, y yo, que ya sabía lo que él era, y solo me unía a ese sistema, la defensa de ese centro para los enfermos cubanos, lo estaba estudiando, y allí él habló de todo, Pedro, de todo, pero además yo vi el hecho de que él se acercara a mí me acercó al poder en Cuba. Yo no tuve poder, pero me acercó al poder. Además, esos años que yo viví dentro de ese proceso, yo no perdí tiempo. Yo me di cuenta que algo nos había pasado para aceptar semejante cosa. Y ya el estar en el ámbito de las neurociencias me ayudó un poco, además, a estudiar eso, mis propias vivencias. Une mis vivencias a lo que oí, a lo que me dijo, a lo que vi, a todas las personalidades que llevaba a ese centro para enseñarle a la científica, esa que él visitaba casi todos los días para enseñar ese centro. O sea, me acerqué al poder sin tenerlo.
Y ahí dije, yo tengo que anotar. Él llegaba, yo anotaba después que se había ido, que quedaba realmente, literalmente agotada y aterrada por aquel pensamiento que yo estaba escuchando. La hora que había llegado, la hora que se había ido, todo lo que me decía. A eso me quiero referir, ¿no? Porque esa parte de la personalidad de Fidel Castro, ¿no? Bueno, muchos la retratan como una personalidad, bueno, imponente, un tipo muy dominante, obviamente un tipo que no se dejaba llevar fácilmente la contraria y que obviamente desde el poder estaba envilecido y se creía pues indestructible, ¿no? ¿Cómo era y además usted que está tan vinculada al campo de la neurociencia y todo esto, ¿cómo era esa relación, ¿no? ¿Cómo usted percibía? Él quizás lo que intentaba era controlarla para que usted no escapara. ¿Usted sintió que su vida estuvo en riesgo en algún momento y que quizás por eso él buscaba controlarla porque sabía que usted era una persona pues muy valiosa? Yo estuve en riesgo siempre, sobre todo cuando dije no a algunas cosas. Ahí estuve en riesgo. Yo estudié su personalidad y tengo mucho cuidado cuando lo digo porque no es peyorativo, es científico. Fidel Castro, y además tengo casi escrito el libro, pero no sé si alguna vez lo publicaré. Esperemos que Fidel sí. Castro, Fidel Castro tenía los 3 trastornos antisociales de la personalidad. Era un psicópata, tenía también de sociópata y de narcisista, pero era un psicópata. O sea, yo creo, y te voy a responder una pregunta, un comentario que hiciste al principio, que el gran error de la política mundial y de los demócratas fue no entender el genio de ese hombre para el mal. A mí me han dicho muchos colegas tuyos que son liberales, ¿quién va a creer que en Cuba van a ser una gente inteligente? Digo, por favor, no sean frívolos. ¿Qué importa dónde nazca la persona? Además, no me hables así de mi pobre isla. Era un genio, Pedro, pero para el mal. Si él hubiera usado su portentosa inteligencia, su capacidad estratégica y su nivel de político para el bien, Cuba hubiera sido uno de los más importantes países del mundo. Pero lo usó para sus intereses. Y obviamente que yo me sentía mal, pero yo he sido medio quijotesca siempre. Y yo sentía que yo tenía 2 misiones ahí. Una, defender ese centro de los enfermos cubanos. Y la otra, estudiar eso, porque dije, algún día el mundo va a necesitar esto. Lástima que las 2 me fallaron. Después te voy a decir qué quisieron o qué hicieron con ese centro, lo que motivó mi renuncia. Y el poco caso que le han hecho a esto que yo llevo años diciendo. Él, a ver, Pedro, si tú quieres te puedo citar algunas cosas muy breves para que las personas entiendan. Los guerrilleros que Fidel llevó a América Latina desde el principio de su régimen nunca se fueron, nunca, porque mutaron, se reciclaron a guerrilleros ideológicos. ¿Qué cosa es el guerrillero ideológico? Un término que no se usa mucho, pero él me dijo muchas veces, con una sonrisa preocupante, Hilda, qué bobos son los oligarcas de América Latina. Y yo casi pienso que son también bobos, ¿sabes? Porque no se han dado cuenta que nuestros guerrilleros armados nunca se fueron y que además han unido fuerzas con las otras generaciones de guerrilleros ideológicos que hemos formado en Cuba. En Cuba había 2 tipos de campamentos para entrenar la guerrilla, los guerrilleros armados, pero también porque Fidel creía en la fuerza de las ideas, no era un tecnócrata, en las ideas mal usadas, obviamente. Tenía campamentos de formación de lo que él llamaba sus guerrilleros ideológicos, término que no se conoce mucho, pero que él me lo dice a mí. Allí se formaron miles de latinoamericanos para recorrer América Latina, preparando lo que él decía, te voy a decir textualmente, enseñando a pensar a los latinoamericanos, así como me decía. Mientras que los oligarcas bobos no se dan cuenta, los guerrilleros no se fueron, son hoy intelectuales, son dueños del tema de derechos humanos, son formadores de opinión y son mayores ya, pero además influyen en esas sucesivas generaciones
de guerrilleros ideológicos que todavía se están formando en Cuba, en lugares de entrenamiento. Es así, Pedro, no se les habla de marxismo, no se usa la palabra comunismo, se mueve el antivalor favorito de Fidel, el resentimiento. Tú no tienes nada porque otro lo tiene. Así es, doctora. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso me interesa que conversemos en detalle del plan, de cómo Fidel ideó un plan para conquistar América Latina y cómo al final lo logró, no solo a través de Venezuela, sino de su red de cómplices en todo el hemisferio. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí será la libertad, hoy con la doctora Hilda Molina, desnudando al régimen castrista cubano. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando y entendiendo al régimen castrista cubano y con una invitada de lujo, la doctora Hilda Molina, que como lo anunciamos desde el principio, conoció al monstruo desde adentro, tuvo la oportunidad de entender de qué se trataba esto y aunque muchos no la escuchan, hoy su testimonio es muy valioso, sobre todo para entender lo que significa este régimen y en particular cómo enfrentarlo. Doctora, seguimos conversando sobre este tema, escuchábamos parte de lo que fue su vivencia personal, de lo que fue conocer a Fidel Castro, de lo que significó, ¿no? Tenerlo enfrente y conocerlo y compartir con él tanto tiempo y descubrir de quién hablábamos, quién era Fidel Castro. Pero usted ha hablado en numerosas ocasiones de la existencia de un plan que, como bien lo dijo al principio, no solo buscaba el control de Cuba, sino de América Latina. Mucho se ha dicho sobre este tema de la injerencia cubana en la región a través de múltiples figuras, ¿no? Por supuesto, cuando tuvo al gran socio ideológico como la Unión Soviética, todo lo que eso le facilitó al régimen castrista en la región, pero luego también todo esto alrededor del llamado Foro de Sao Paulo y luego las posteriores instancias que fueron surgiendo, hoy el Grupo de Puebla, en fin, todas estas cosas que al final tienen el mismo origen, el mismo proyecto, el mismo plan, es decir, no son sino reformas que se le hacen a un mismo proyecto. En detalle, doctora, ¿de qué se trataba este plan? Usted que tuvo acceso a toda esta información. Es una secuencia, ya te dije el primer paso. Que sus alumnos llegaran al poder en América Latina por cualquiera de las dos vías, la lucha armada o trabajando los cerebros de la población latinoamericana. Para eso llenó América Latina, fíjate, primer paso, de guerrilleros armados y de guerrilleros ideológicos. Él muy pronto, porque me lo dijo, se dio cuenta que la lucha armada no iba a lograr. 2 o 3 veces me dijo, con la guerrilla parece que no lo vamos a lograr, porque fíjate que solo la guerrilla nuestra ha triunfado. Inmediatamente comenzó a pegarle la cabeza a la segunda opción, llegar mediante las ideas, llegar trabajando las ideas, llegar por la vía democrática, como decía él. Déjame decirte, la tontería de la democracia
sí es un plan con el que él llega. Él quería dominar América Latina de manera antiimperialista, porque él quería ser el dueño de Estados Unidos y como no podía, la opción era crear un imperio antiimperialista. Él se entera muy pronto que va a colapsar el bloque comunista soviético o soviético europeo. Ese era el momento que más visitaba el centro. Tenía una inquietud tremenda y repitió muchas veces: la lucha armada no nos va a llevar al poder. Y siempre me decía y me preguntaba: ¿qué tú crees, Hilda? Y yo que iba a creer nada. Entonces, bueno, ahí él concibe, porque me lo comenta, hacer algo, reorganizar fuerza, porque perdía a sus mentores del bloque comunista europeo, los perdía. Reorganizar fuerzas en América Latina de manera que fuera, digamos, una respuesta salvadora a lo que iba a pasar en Europa. Y ahí él concibe hacer lo que después se llamaría el Foro de Sao Paulo, por el lugar donde fue la primera reunión. Ahí hay un error. No fue Lula. Él convocó a Lula, fue él el de la idea. Si después hablaron y se pusieron de acuerdo, obviamente que sí, pero él lo concibió todo. El plan era seguir llevando adelante la subversión en América Latina, pero sobre todo crear el socialismo en América Latina por la vía electoral. O sea, que llegaran al poder por elecciones. Ese es el objetivo del Foro de Sao Paulo, que lo crea él. ¿Por qué me lo dijo? Lo repitió varias veces. O sea, tenía que ir por su segundo camino, porque el primero, la lucha armada, no lo llevaba al poder. A nuestros compañeros, que era como él decía. Pero él quería rápido, o sea, 2 o 3 veces me hizo comentario del Foro de Sao Paulo, como que el Foro de Sao Paulo era para reunirse, para hablar, para hacer ruido. A él le gustaba tener lo que acá en Argentina le llaman mucho una mesa chica, aunque la mesa chica era él siempre, era él. Así se fue creando como un Estado Mayor, pero él era el que decidía, él era el que llevaba adelante, y ahí es donde él quiere crear ya. Sí, que el Foro de Sao Paulo siga reuniéndose y hablando, que algunos del Foro de Sao Paulo se reúnan en Cuba para ver qué hacer, pero él quería crear ya la estructura esta, que no tenía nombre, estaba buscando un delfín, necesitaba una figura para llevar esto que él estaba ya concibiendo, con una cara nueva, más joven, con un nombre nuevo, pero que en esencia era sus ideas con mutaciones, porque otro error es que que no se dieron cuenta que él mismo mutaba. Le atribuyen a Raúl cosas, pero mutaba él. Y allí, en ese contexto, aparece Chávez. Él estaba buscando un delfín. Si él tenía contacto con Chávez previo a este momento, no te lo puedo decir. Lo que sí sé, que cuando Chávez le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, él se fija inmediatamente en Chávez. Hay un error cuando se dice que Chávez lo busca a él. No, él busca a Chávez. De hecho, perdone que la interrumpa, doctora, pero de hecho es tan cierto lo que usted dice, que cuando Hugo Chávez sale de la cárcel, luego del golpe, el primer viaje que hace internacional es a La Habana. Te voy a hablar de ese viaje. Déjame decirte que a él no le gustaba Chávez, a él no le gustaba nadie, pero lo vio hablando. Se puso muy contento con la diatriba de Chávez cuando va a entrar a la cárcel. ¿Sabe qué? Acá te hago un paréntesis. La gente puede pensar que Chávez salido de no sé dónde puede haber creado esto. O sea, apliquen el sentido común. Fidel no salió de no sé dónde, tenía una epopeya armada detrás de su figura. Era además un cerebro genial para la maldad. Allí, él se puso muy impaciente cuando Chávez entra a la cárcel y muy feliz cuando Caldera indulta o qué sé yo. El problema es que sale por gestión de Caldera, Chávez sale de la cárcel y ahí preparan la visita de Chávez a Cuba. La preparó Fidel. No fue que Chávez fue, no, la preparó, la hizo un armado, un show, que no, tal vez no me pueda extender en eso porque el programa tiene su duración. Esto me lo contó a mí el historiador
yo vi los manejos, pero aparte de eso, el historiador de la ciudad de La Habana, el conocido historiador cubano ya fallecido, Eusebio Leal, que me tenía muchísimo afecto, fue el encargado de armar el entramado para que pareciera la visita de Chávez a Cuba como algo que tenía que ver con Bolívar, con la casa de Bolívar, con José Martí. Pero Fidel no se pudo contener y lo espera en la escalerilla del avión como si fuera un jefe de Estado. Aquel muchacho salido de la cárcel que no era nadie. Y allí Pedro, y los que están escuchando, empezaron una serie de reuniones secretas. Fidel y Raúl con Chávez, donde le dicen a Chávez, tienes que ser candidato. Tú tienes que ser candidato, pero además tú tienes que ser candidato y te vamos a pagar la campaña y te vamos a preparar la campaña con los ideólogos que siguen existiendo en Cuba, capaces de armar una campaña, no la de Chávez, sino otras campañas después posteriores. Y Chávez obviamente que dijo, pero claro que sí. Y de allí sale Chávez, año 1994, ya a proyectarse como candidato. Y la misión era empezar a dar imagen de líder y además comenzar a buscar otras posibles gente que surgieran en los países, algunos buscados y otros que surgieran espontáneamente. Chávez llega al poder con una campaña que le arman en Cuba. Esto que te estoy diciendo es así, Pedro, y que se paga en Cuba porque sabían que después de esa alianza Fidel Chávez iba a controlar el petróleo de Venezuela y iban a tener el nombre socialismo del siglo XXI se lo roba Fidel a Heinz Dietrich. Correcto. Fidel odiaba a los teóricos. Yo quisiera que tuviera como hablaba y del señor en cuestión y de Antonio Gramsci, me dijo que él tomaba cosas de Gramsci, pero que eran unos teóricos y que él tenía que como revolucionario hacer las cosas. Él le orienta a Chávez que contrate o que busque a este hombre como asesor, pero con la indicación de te quedas con el nombre y no le haces caso a la teoría. Así eran las cosas. El nombre lo escoge él. Estaba molesto con el hombre porque había concebido un nombre que a él le gustaba y él no lo había concebido él. Él necesitaba ese hombre. Y allí ya comienza el socialismo del siglo XXI, que yo vi con mis ojos los lineamientos para política interna, para política externa. Es el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que es como se llama ahora popularmente, yo le llamo revolución de los antivalores, porque está absolutamente basado en todos los antivalores que atenten contra los valores éticos, morales y también republicanos. Allí es un bloque monolítico que tiene que defenderse mucho públicamente, que nunca se puede criticar públicamente, pero que es muy importante. En cada país se va a hacer de acuerdo a las características del país y de acuerdo a las características del líder, entre comillas, que le corresponda llevar eso adelante en el país. O sea, no es rígido, es aplicar. Por eso no es lo mismo como lo aplicó Tabaré Vázquez, porque también eran del socialismo del siglo XXI, claro. Un médico prestigioso, pero fíjate como nunca Tabaré Vázquez o el Uruguay de Tabaré Vázquez nunca condenaba ni a Chávez, ni a Maduro, ni a Fidel, ni al castrismo. ¿Por qué? Porque eso era parte de eso, pero eran personas más mesuradas, no eran delirantes. Y así tú vas a ver en cada uno de los países que adscrito a esta cofradía características que tienen mucho que ver, no con el país, pero sobre todo con los líderes. Si tú quieres te puedo decir la característica. Doctora, de tenemos que ir a corte, pero al regreso, después nos queda nuestro último bloque de conversación. Me interesa que terminemos esta idea y también que reflexionemos sobre qué hacer frente a esto que usted dice, porque es tan evidente y tan claro, pero pareciera que no hay reacción. Entonces, vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando con la doctora Hilda Molina, quien nos está dando una radiografía exacta de lo que es el castrismo y lo que ha sido durante 6 décadas. Ya volvemos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad y recuerden que este programa llega gracias a Habibis Cakes, todo lo que ustedes necesitan para ese postre ideal. Además, no saben la cantidad de dulces que tienen de variedad, así que de verdad tienen que contactarlos, no solo por ser el postre ideal, no solo por su sabor y su presentación, sino también por su precio. Ya hay que olvidarse de que es imposible tener un buen postre, un rico postre que no sea muy caro. Con Habibis Cakes lo pueden hacer, además que con ellos podrán probar, por ejemplo, la pavlova de arequipe, chantilly, fresas, que es deliciosa, el brownies con full chocolate, la torta tres leches, los suspiros, el pay de limón, trufas, marquesas, pionono y muchísimo más. Además, aprovechando el Día del Amor y la Amistad y este mes del Amor y de la Amistad, pues también tienen muchísimas ofertas, promociones, así que por favor visítenlos en su Instagram a través de @HabibisPisoCakes y pueden hacer allí sus pedidos. Ellos se encargan de llevarlos hasta su hogar porque más que un postre son un bocado de amor con Habibis Cakes. Además recuerden que con ellos también tienen múltiples presentaciones individual, mini, familiar, extrafamiliar. Además también les pueden organizar en sus fiestas todo lo que es la mesa de dulces, les pueden hacer torta de cumpleaños, bautizo, matrimonio, graduación, lo que pidan con Habibis Cakes es posible. Así que contáctelos @HabibisPisoCakes y créanme que no se van a arrepentir porque son deliciosos estos postres. Bien amigos, continuamos con Aquí se habla libertad, con esta invitada de lujo, la doctora Hilda Molina. Nos ha hecho una radiografía, la verdad es que impresionante, de lo que es el régimen castrista y sus tentáculos. También nos llama a la reflexión de lo que ha sido la subestimación por un lado y por otro lado la complicidad de mucha gente que no ha querido ver esto en la dimensión que debe verlo y que todavía piensa que las más de 6 décadas del castrismo en el poder obedecen a mera suerte o a errores políticos de otros y no a un plan. Incluso todavía hay gente que dice que esto es una teoría de la conspiración. Doctora, nos hablaba de algo muy interesante en la parte anterior, que era todo lo que tenía que ver con esa flexibilidad de este plan en cuanto a las características de los países o de los líderes, algunos mucho más ponderados, otros mucho más frontales, pero al final todo era parte de un mismo proyecto. Y usted ha hablado en numerosas ocasiones que he tenido la oportunidad de escuchar sus videos, sus presentaciones, usted habla pues de un comando operacional, de un centro estratégico que siempre ha estado en el mismo lugar, en La Habana,
y que desde allí se ha encargado pues de monitorear todo esto, de hacerle seguimiento a todo esto y de ir adaptando, ¿no? Esas luces, una que se prende, una que se apaga, que va uniendo cabos y que va siendo la estrategia permanente del castrismo. ¿Cómo funciona este centro y cómo es que ha sido tan exitoso en estos tiempos? Y de infiltrarlo todo también a través de los exitosos servicios de inteligencia del castrismo, que es una de las cosas más exitosas que tienen. Ya ese Estado Mayor no es solo cubano. Fíjate que murió Fidel y sigue. Puede morir mañana Raúl, que tiene 90 años. Hay pensadores, ideólogos de otros países. Algunos no son latinoamericanos. Yo, a pesar de que hace 2 años que no estoy en Cuba, sigo teniendo información porque dejé todo organizado para recibir información. De ahí es muy importante la epopeya. La orden que tiene todo el mundo es: arma una epopeya y convoca a los jóvenes, sobre todo, a ser protagonistas eternos de una epopeya que termine con la historia previa de los países. Y tú eres bueno si te sumas a mi epopeya, si tú me sigues a mí. Hasta vacunar es epopeya, hasta comer es una epopeya. Y así, el que no se sume a la epopeya es malo. Ahí viene la división social. Yo he comprobado en Argentina, donde vivo, y se lo he dicho a los argentinos, hay como una dictadura emocional, de manera que tú te autocensuras por miedo, porque te consideren, para que no te consideren políticamente incorrecto. Y esa autocensura de la gente buena hace que ellos sigan avanzando. Además tienen tropas. Los guerrilleros ideológicos siguen circulando por América Latina, y donde tal vez no entre Maduro, entran sus guerrilleros ideológicos a dar una bolsa de comida, a seguir trabajando con ideas la conciencia de las personas. A las personas, Pedro, no se le llega con tecnocracia. La gente tiene alma, y el alma de la gente y las neuronas se trabaja con ideas. A veces se usa mal, pero la puedes usar para el bien también. Y yo veo que hay mucho tecnócrata, llamado demócrata, con una frialdad tremenda y muy ausente de la gente, mientras esta gente invade con su resentimiento todos los estratos. Entre las cosas que, primero, capturar el poder por la vía electoral, para que no nos digan dictadores, decía Fidel, para que nuestros alumnos no nos digan dictadores. Llegar al poder, te voy a decir las palabras textuales que me dijo Pedro, por la tontería de la democracia. Es una tontería, pero hay que llegar al poder. Y de allí partir inmediatamente a cambiar la Constitución, si es posible, para convertir la institucionalidad republicana en institucionalidad dictatorial. Y ahí tú vas viendo cómo depende del país, depende de la habilidad que tengan los líderes, o depende del apoyito que le dé ese Estado Mayor que hay en Cuba, porque el apoyo puede ser vandalismo. Si tú estás gobernando, si está gobernando alguien que no es de su cofradía, no lo dejan gobernar. Y yo le decía aquí a los que estaban gobernando antes: ustedes no van a poder gobernar, no, usted está equivocada. Digo, no, yo no estoy equivocada, porque yo no estoy opinando, yo estoy dando información. Es muy doloroso, Pedro, porque tú tienes que sentirlo, que cuando tú estás tocando puerta y clamando a la gente te lo niegan. Es muy duro decir: señores, corran que les roban el país. De hecho allí, media, Pedro, quiero atajarle en eso, doctora, en eso que usted mencionaba ahora, porque creo que es muy importante, que tiene que ver con esto de la subestimación y hasta la burla, ¿no?, que uno recibe cuando habla de esto. Pero fíjese que usted menciona un punto importantísimo que tiene que ver con cómo esta gente, esta izquierda organizada y tutelada por el régimen castrista, cuando está en el poder, implementa una serie de políticas, hace todo lo que hace, destruye la democracia usando la democracia. Sabemos que hace todo lo que hace, pero también son muy eficientes cuando son oposición. Y normalmente cuando son oposición, lo que hacen es atacar las políticas o las medidas que toman gobiernos democráticos, que suelen ser medidas para revertir lo que esta gente hizo cuando gobernó. Entonces son tan hábiles porque se preparan desde la oposición para desestabilizar, para destruir, para incendiar ciudades bajo el pretexto de la movilización social, ¿no?, y de las protestas sociales, pero terminan más bien desestabilizando las bases democráticas para entonces justificar un regreso. Y es como un eterno ciclo en el que además desde el poder luego terminan de usar la fórmula de la destrucción, ¿no?
Pedro, mientras la política la sigan haciendo frívolo, que me perdonen los frívolos, esto no se va a resolver porque ellos son muy malos, muy organizados y no son frívolos. Un frívolo no puede dirigir un Estado. El grupo de Lima, este señor, el primer ministro de Trudeau de Canadá, se convirtió así como en el vocero del grupo de Lima. Llegó a decir la barbaridad de que Raúl Castro iba a resolver el problema. Entonces, ese señor Trudeau criticaba a Maduro, pero le daba la mano a los jefes de Maduro, como pasaba aquí en Argentina. Mucha crítica de Maduro, que está muy bien que critiquen a Maduro, pero es incoherente que tú critiques al alumno y le des la mano y avales a la dictadura. Y yo les explico, para que no se equivoquen, yo no quiero que ustedes resuelvan el problema de Cuba que no hemos podido resolver los cubanos. Yo lo que quiero es que en la patria de mis nietos, que son argentinos, no pase lo que pasó en Cuba. Yo no quiero que nadie tenga que sufrir lo que yo sigo sufriendo, lo que seguimos sufriendo los cubanos. No, acá usaron a los venezolanos y yo decía, después van a dejar solo a los venezolanos. Lo sacaron a la calle porque Maduro se cae. Digo, Maduro no se cae porque no es Maduro, es un plan transnacional. No ilusionen a los venezolanos. No, era electoralista la campaña. Y mientras tanto, a mí me han dicho algunos supuestos demócratas aquí en Argentina, no, nosotros con Cuba dialogamos. Digo, no, ustedes dialogan con el castrismo, no con Cuba. Cuba es el pueblo de Cuba. Entonces, yo no quiero que esto termine sin decirte algo muy importante que me dijo Fidel. Y que, bueno, imagino que sea verdad, porque para qué él me iba a decir estas cosas si no eran así. Él quería que yo estuviera en la política. Él quería dominarme a mí por una serie de planes que tenía conmigo y que le fallaron todos. Él me dice, no estamos solos en el mundo, me dice, porque por acá estamos nosotros, Hilda, pero en el mundo tenemos amigos. Y ahí yo le pregunté, ¿cómo es? Y ahí me dice lo siguiente, que a mí me aterró. Y te repito, Rusia, China, Irán, Siria y Corea del Norte. No vamos a permitir que sea el imperialismo, que sean los yanquis, que sean los vetustos europeos los que sigan trazando el eje del mundo. Se tiene que terminar eso. Y le digo, ¿y cómo va a ser? Entonces me cita estos países, que fíjate lo que son. O sea que él me dice que hay un plan, o que él forma parte de una cofradía que ya va más allá de América Latina. Y yo te puedo asegurar, Pedro, que estos vandalismos que se ven todavía en Chile, en Ecuador, en Colombia, que está en el foco también, es de ellos, está organizado por ellos. No me quiero meter en los vandalismos en Estados Unidos, que resuelvan eso ellos, pero lo de América Latina te lo aseguro. Fue una vergüenza la paz de Colombia. Se ríen en Cuba cada vez que se burlan de los oligarcas. ¿Cómo se podía creer que Raúl Castro, que todavía tiene guerrilleros y terroristas refugiados en Cuba y protegidos en Cuba, iba a patrocinar la paz de Colombia? Era para que los guerrilleros que habían cometido delitos se reciclaran, pasaran a políticos y ya están tratando de meternos en el poder también. Esto lo tienen que entender. Y si no saben entender esta cosa, mira, que se vayan de la política, porque tienen enfrente gente muy inteligente. Acá no solamente los políticos, los referentes, las grandes ONG. A mí no han llegado a burlarse porque creo que me tienen algún respeto, pero la forma condescendiente que lo tratan a uno cuando yo digo estas verdades es en una cierta forma de burlarse de los pueblos que no lo están protegiendo de esto. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que con la edad que yo tengo, con la historia de trabajo que yo tengo, yo no soy una delirante, pude terminar demente con todo lo que me hicieron en Cuba, con lo que me hizo Fidel Castro personalmente, pero gracias a Dios mis neuronas están bien? ¿Por qué yo hablo de esto, Pedro? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de estar en esto? Pudiera estar leyendo, escribiendo, sacando libros para ganar dinero, porque a la gente le gusta mucho escribir para ganar dinero. Yo no, mi problema es que no pase más esto, porque yo siento que tengo este deber de conciencia. No sé si tú me quieres preguntar más cosas, que me centre más en otras cosas, ¿no? No, yo creo ya nos quedan los últimos minutos de programa. Lamentablemente siempre falta tiempo para abordar esto en detalle, porque esto es tan
tan crudo y tan evidente que hay que seguirlo desmenuzando y además nos comprometemos desde esta tribuna para seguramente ahondar en otro momento mucho más detalle de todas estas cosas que usted sabe y que son tan importantes para ver qué hacer. Ahora, mi Pedro, pregunta... antes de terminar, me tienes que dar después un segundito para decir, porque yo abrí las redes sociales con esta edad que tengo. Por Y supuesto, se por puede supuesto. informar. Por supuesto, antes No, de no es para cerrar, decir claro que sí. que yo paseo, ni que como pizza, ni que esté en Pilú. Así No, es. para decir, señores, escuchen esto. Así es, así es. He convertido abrí un canal de YouTube que es un almacén y estoy buscando todo lo mío para ponerlo en Instagram. Es una fuente constante de información. Antes de que terminemos, para Por decirse supuesto, claro que sí. Al final vamos a dar todos sus datos para que la sigan y podamos seguir en contacto. Mi pregunta, doctora, frente a todo este panorama, usted ya ha asomado algunas pistas, ¿no?, sobre esto, pero ¿qué se puede hacer? Es decir, la izquierda está organizada, se organiza en grupos, es eficiente, tiene objetivos claros, no le importa aliarse con el mal si lo tienen que hacer, no tienen escrúpulos de ningún tipo. Eso no quiere decir que los demócratas tengan que hacer lo mismo que hacen ellos, pero el primer paso debería ser organizarse. ¿Por dónde empezar? Porque pareciera, y justo yo escribí esta semana sobre esto, un artículo, que es más fácil subestimar y desechar en lugar de asumir que hay una lucha común y que hasta que no asumamos esa lucha común frente a este gran enemigo que además tiene enormes tentáculos, tiene numerosos recursos, gracias a lo que fue, por supuesto, el chavismo, pero frente a toda su dinámica, porque bueno, aquí hay que recordar, doctora, el Foro de Sao Paulo llegó a tener en el año 2010 14 gobiernos en simultáneo en América Latina. No es poca cosa, es decir, 14 bancos centrales, 14 ejércitos, 14 medios estatales, 14, en fin, todo lo que eso puede significar. Más el dinero del crimen organizado. Más el dinero del crimen organizado, que evidentemente es parte también de su financiamiento y además lo muestran sin ningún tipo de pudor. ¿Qué hacer frente a esto? Porque no basta con la política de comunicados, no basta con la política de las reuniones y de las cumbres anuales y de la diplomacia que expresa preocupación, pero que no hace más nada. Estamos viendo en este momento, usted lo sabe, doctora, lo que le están haciendo a nuestros compatriotas venezolanos que huyen de Venezuela. Ha comenzado una ola entre xenofóbica y muy poco generosa desde muchos países que pretenden ahora expulsar a los venezolanos porque sencillamente pareciera que ya estorbamos y prefieren seguir brindándole atención, que yo creo que es importante, prefieren seguir brindando atención a los migrantes que van saliendo en lugar de detener la causa de que los venezolanos salgan. Y fue lo que pasó en Cuba. En Cuba al final hubo un momento en el que sencillamente... Sigue pasando en Cuba. Y pasa, y es un momento en el que pareciera que, bueno, es más fácil mirar hacia un lado y pareciera que incluso a algunos les conviene que esto siga porque bueno, supuestamente se puede contener en las fronteras cuando sabemos, y Cuba es el mejor ejemplo de eso, aún siendo una isla, que la naturaleza de estos regímenes es expansionista por naturaleza, es parte de su funcionamiento. ¿Qué hacer, doctora, frente a este panorama tan complejo? Pedro, yo he visto a la población, estoy en Argentina, y he ido a algunos otros países y tú habrás visto en Venezuela. La población de este país donde yo estoy es muy buena, es muy inteligente, ha entendido. Lo que pasa es que son los políticos y los referentes los que no entienden. Yo creo que lo primero, tenemos que unir fuerza. Yo te agradezco a ti, cuya lucha yo admiro muchísimo y siempre te pongo de ejemplo, que unamos fuerza. Unamos fuerza porque ellos sí se unen. Y tienen además a los demócratas, entre comillas, tecnócratas, también unidos a ellos, porque con la negativa de aceptar esto, no sé por qué, o yo sí sé por qué a veces, porque hay muchos que están invirtiendo en Cuba, ¿sabe? La piñata de Cuba es muy atractiva. Y hay otros que están trasnochados y quisieron protagonizar la revolución y no tocan ni con un pétalo eso que nunca fue una revolución para el bien. Entonces, unir esfuerzos. Y mira, Pedro, hay que buscar medios alternativos para llegar a la gente, para llegar a la población. Porque ellos sí llegan, no solo por los medios. Yo no sé, no tenemos recursos, no tenemos personas. Yo he recorrido Argentina hasta los rincones que tú no te puedes imaginar. Hay que llegar a la gente y estos medios
los canales de YouTube, porque la gente solo basta, te lo digo por Argentina, que las personas entiendan para que sepan qué deben elegir. Y a mí me cuesta trabajo en Argentina tomar una posición, porque si no me ponen en alguno de los bandos con los que no estoy de acuerdo. Porque sencillamente cuando tú eres tan frívolo frente a la política, no vas a resolver el problema. Cuando tú niegas la realidad, no vas a resolver el problema. O sea que la respuesta que yo tengo, que además te digo que es muy difícil la solución, es unir fuerza. No sé qué se te puede ocurrir a ti. Y no callarse uno. Porque yo a veces me siento cansada, tengo 77 años. Y estoy cansada también físicamente. Y digo, no me puedo cansar. No, o sea, hay gente que va a sufrir esto, pero cuesta trabajo, hay muchos intereses, y yo no soy conspirativa, ni tú tampoco lo eres, somos personas normales. Lo que pasa es que nos hemos ocupado de verdad de lo que hay que ocuparse en la sociedad. Así es, entonces, doctora. Yo creo, o sea, la palabra está unir fuerza. En las redes, yo abrí las redes. Bueno, ¿qué me dicen muchos amigos míos? Muchos, miles argentinos. Ay, no, pero yo no voy a tener un Instagram. Ah, no, pero yo no voy a entrar acá. Ah, bueno. No, pero dímelo, digo, yo no puedo dar clases personales de este tema porque ya no me alcanza el tiempo. Unir fuerza y tratar de convocar a la gente. Y bueno, tener diálogo con aquella gente, con aquellos referentes, aquellos políticos, seguir insistiendo, que uno sepa o se imagine que detrás no hay intereses feos, porque hay quien lo está haciendo por ignorancia, frivolidad, superficialidad, egolatría, por todas estas cosas que te estoy diciendo, por revolucionario trasnochado, por miedo al castrismo, por una pila de cosas, pero hay otros que porque tienen intereses en Cuba. Así es, doctora. Me recuerdo por supuesto, bueno, y partiendo de que esto es una guerra, ahí uno tiene que saber muy bien quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos, porque hay muchos aliados que no son aliados en realidad, y eso está claro. Usted decía, y me gustó mucho, me recordó esta frase de Ayn Rand que dice que uno puede negar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. Y lamentablemente la región, si algo está padeciendo, es precisamente las consecuencias de haber negado una realidad tan evidente como la que usted ha retratado hoy, y que apenas, bueno, nos dio minutos para hablar de algo que es mucho más profundo y que seguramente seguiremos hablando. Doctora, me quedan 30 segundos. Bueno. Sus redes, por favor, ¿dónde podemos seguirla? ¿Dónde podemos estar en contacto? Bueno, el Instagram, que lo manejo ahí directamente yo, es @Hilda Molina, todo con minúscula, unido, _ por los valores. @Hilda Molina, _ por los valores. Ahí voy poniendo cosas todos los días. Y el canal de YouTube, bueno, Hilda Molina, pero se llama también Hablando en Libertad. Perfecto. Pero ahí van a encontrar un almacén, no mucha actividad. Son muy, bueno, tengo un Twitter, pero todavía no lo sé manejar muy bien. Bueno, pero ya con el Instagram y con el YouTube, seguramente muchos van a poder seguirla. El Instagram, que lo sigan muy de cerca. Así es, ya saben, @Hilda Molina, piso por los valores en Instagram, y en YouTube pueden conseguirla buscando el canal de Hilda Molina. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su testimonio, y estoy seguro que seguiremos conversando porque usted aporta una importantísima parte de esta historia que hay que entender para poder superar. Gracias a ti, Pedro, por lo que haces y por invitarme. No, gracias a usted, doctora. Bien, amigos, conversamos con la doctora Hilda Molina, neurocirujana, neurocientífica, gran luchadora por la defensa de los derechos humanos y un gran testimonio vivo de lo que es el régimen castrista y de sus tentáculos. Toca aprender de la historia para no repetirla, y seguro volveremos a conversar con ella muy pronto. Gracias por acompañarnos en Aquí se habla libertad. Nos escuchamos la próxima semana por acá, por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.